Bien, estamos con la doctora Delia Muñoz en Redes y Poder. Delia, buenas noches. Buenas noches, Alfonso. Delia, hace unos días estuviste con nosotros conversando en torno a lo que ocurría con las agendas de la señora Heredia, o las supuestas agendas de la señora Heredia, y tú señalaste una frase que sin duda define de muchas maneras un ámbito en la investigación, porque tú dices que estas agendas podrían ser también entendidas como una suerte de mapa del tesoro, es decir, de una ruta que se puede seguir para establecer una serie de hechos que podrían vincular y terminar en delitos y que había que investigar en todo caso. Por lo tanto, tú no dices que las agendas sean de la señora Heredia y que casi dices que eso ya no es lo relevante, sino lo relevante es lo que esas agendas señalan. Allá hay una serie de afirmaciones en torno a hechos, personas, circunstancias, tiempos, movimientos dinerarios, etc. ¿Es correcto esto? Claro, porque cuando tú haces una investigación de tipo jurídico y una investigación criminal, tú vas a regirte por una serie de indicios y de hechos. Y si nos referimos también a la sentencia del Tribunal Constitucional que establece que se tiene que investigar quién realizó los aportes, cuáles fueron los contratos, cuáles los montos, cómo debería de realizarse la investigación, vas a poder conjugar los criterios del Tribunal Constitucional con la información que deriva de este, entre comillas, mapa del tesoro, que estamos viendo es una fuente de importante indicio para llevar adelante una adecuada búsqueda de las rutas del dinero que habían ingresado al Partido Nacionalista o al patrimonio de la familia Humala Heredia y sus allegados, sin que eso signifique de que estemos hablando necesariamente de delitos, sino de hechos que deben ser investigados para que se esclarezcan adecuadamente. Ahora, tú has comentado que la sentencia del Tribunal Constitucional señala, lo cual es totalmente cierto, que la doctora Príncipe Trujillo había comentado o había subrayado en su investigación que no se habían realizado las investigaciones adecuadas en torno a los documentos que había mostrado la señora Heredia en el año 2010. Por lo tanto, ante esa falencia, ante, digamos, esa inobservancia de investigación adecuada, cabría la posibilidad de que efectivamente se pudiera subsanar ello, abriendo justamente la investigación del lavado de activos. Exacto. La entonces Procuradora Príncipe, en octubre del 2010, cuando el fiscal decide archivar la investigación, ella presenta un recurso de apelación en el que indica: no estamos ante una investigación terminada porque no se han hecho pericias. No se puede decir de que hay inexistencia de rastros de tal o cual actividad porque falta pedir tal información. Entonces, en el recurso de apelación de la señora Príncipe, tú vas a encontrar 7 extremos o más por los cuales ella considera de que la investigación no se ha realizado, no se ha concluido y por ende no estamos ante una situación de cosa decidida. Y esta posición es la que va a tomar el Tribunal Constitucional al momento de disponer la reanudación del proceso de investigación. Y eso está en los puntos del 35, 36, 37 y 38 de la sentencia. Es bien importante porque para mí ese es el núcleo central en la reanudación del proceso de investigación, porque no estamos en una situación en la que hemos agotado todos los mecanismos y acciones para llevar adelante una investigación de carácter fiscal en el Ministerio Público. La defensa de la señora Nadine Heredia señala que ante la velocidad de la resolución del Tribunal Constitucional se habría incurrido en alguna suerte de vulneración del debido proceso. ¿Cuál es tu percepción como abogada frente a este tema? Yo no conozco ningún precedente en el cual se haya alegado vulneración por resolver rápido porque un tribunal responda de una manera rápida. Lo que yo conozco son los precedentes que existen tanto en el sistema europeo como en el interamericano, en el cual vulneración al debido proceso en la modalidad de plazo razonable es cuando la investigación se ha extendido en exceso, por lo menos más de 2,5 veces del plazo establecido en la ley para resolver cierto recurso. Yo conozco que existen otras razones para vulneración al debido proceso, como cuando ha sido juzgado por un juez incompetente, no hay un recurso de revisión o de apelación,
has tenido manipulación de las pruebas o un juez ha sido sojuzgado o presionado para resolver en tal o cual sentido. Esas son en líneas generales las grandes razones por las cuales hablamos de vulneración al debido proceso. Pero nunca porque un tribunal actuó rápidamente. Allí en realidad lo que están diciendo es de que los jueces habrían actuado de una manera fraudulenta, ¿no? Y de que habrían emitido una sentencia que ya la tenían lista o de una manera anticipada, que es completamente diferente de decir de que los jueces actuaron rápidamente, porque los jueces tienen facultades para poder establecer en qué momento resuelven, y más cuando estamos en un asunto de una alta sensibilidad social y política que requería de una pronta respuesta, porque no estamos hablando de ti y de mí, que somos ciudadanos de a pie, estamos hablando de la mujer más poderosa del país. Entonces había una gran crisis política y el Tribunal Constitucional entiende que debe dar una pronta solución a ese recurso especial que se le había puesto a consideración. Ahora, la señora primera dama, la señora Nadine Heredia, tiene en la actualidad cerca de 8 o más procesos abiertos en la investigación, fuera los que tienen que ver con el Congreso de la República, en que hay un par en las comisiones. Y tenemos lavados de activo, usurpación de funciones, presunción de homicidio por el caso Fasabi, de coacción y falsedad genérica en otro caso, financiamiento del Partido Nacionalista, contrabando, delitos de colusión, tráfico de influencia, asociación ilícita para delinquir y otros más. La pregunta es, ¿todas estas investigaciones que son fiscales te convierten en una persona o en un delincuente? Depende, vamos por partes. En primer lugar, el hecho de que tú seas investigado por el Ministerio Público o por el Poder Judicial no significa de que tú eres delincuente. Es una oportunidad para que se esclarezcan ciertos hechos sociales, civiles, penales, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo primero. En segundo lugar, en el Perú, las personas que están ejerciendo función pública o función política son personas que suelen ser demandadas o denunciadas. Hemos escuchado a muchos ministros y altos funcionarios que cuando cesan sus funciones nos han comentado que han tenido desde 4, 5 hasta 40 y 60 procesos abiertos. Es por eso que en el Perú existe una ley que permite que el Estado pague el patrocinio de los altos funcionarios y si son condenados únicamente es que ellos devuelven, ¿no? Ahora, la señora no es funcionaria pública, pero ella ejerce función política, una función abierta que ha llevado a que muchos de sus actos sean denunciados ante el Ministerio Público, ya sea por su actividad en el Partido Nacionalista con la figura de lavado de activos y otras situaciones que se han ido presentando. De esos casos yo los revisaba y 3 responden a una persona que suele presentar denuncias contra personas conocidas o que están en la actividad política. Los otros están por verse y son los casos donde su defensa jurídica ha tenido una gran actividad para frustrar el inicio de las investigaciones. Es lo que la gente conoce como bloqueo, ¿no es cierto? Así es, y es por eso que hemos tenido que llegar hasta el Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional disponga que se reanude la investigación. La señora no es culpable de nada. Es bueno que lo digas, Delia, porque algunas personas creen que esto ya es un juicio. No, para no nada. Estamos en un juicio, o sea, estamos muy lejos de un juicio Así todavía. es. Lo que está haciendo la Fiscalía es simplemente tratar de investigar para ver si encuentra elementos que puedan permitir hacer una acusación que el juez finalmente después va a evaluar, valorar y dirá si abre o no abre una instrucción. Así es. Entonces estamos lejos todavía. Estamos en la etapa lejos. preliminar, bien preliminar. Ni siquiera estamos en fase de acusación. Acusación es cuando ya el fiscal tiene la convicción de que habrían algunas irregularidades y lo pone todavía a consideración del juez y el juez verá si acepta o no la hipótesis de trabajo del fiscal. Estamos en la fase previa y esa es la que los abogados de la señora Humala vienen neutralizando y buscando de que no se lleve a cabo. Y entonces, justamente cuando una persona está en esa etapa, más bien si no tiene nada que ocultar, debería de colaborar para que rápidamente se pueda esclarecer los temas y salir, ¿no es cierto? Claro, normalmente una investigación penal asusta, preocupa, genera consternación, ¿no? Pero uno lo que hace es abre los papeles, enseña las cuentas o dice lo que pasó o cuenta lo que ocurrió, pero en líneas generales se muestra dispuesto a que el fiscal entre e investigue.
Delia, ¿y cuándo es que tú crees que una persona comienza a utilizar recursos para bloquear la investigación? ¿Qué sensación te produce a ti con tu experiencia? Con la experiencia vivida, tú ves de que cuando estamos en casos muy complicados, con altas presunciones de culpabilidad, los asesores empiezan a bloquear con todas las defensas formales o procesales para que el proceso no pueda avanzar y lo convierten en una maraña de reclamos, de vulneración de derechos fundamentales y se van generando amparo contra resolución, denuncia contra el juez, queja en la OCMA para ir armando como una especie de pantano donde la investigación no pueda avanzar. Normalmente ahí es que estamos en situaciones muy delicadas. Ahora, entonces, lo que hace la Fiscalía es, ante denuncias periodísticas o de personas o hechos que ve, decide iniciar una investigación o varias investigaciones. Lo que hace la defensa de la señora Heredia es evitar y bloquear las mismas. Lo cual es su derecho, ¿no? Porque el derecho de defensa es tan fundamental como el de la investigación del Ministerio Público. Y entonces, en una determinada circunstancia, el grupo que defiende a la señora Heredia entabla una acción de habeas corpus, que es acogida, pero después el Tribunal Constitucional dice que no, ¿no es cierto? Que eso no va a tener validez y que hay que efectivamente hacer la investigación del lavado de activos. Y ahí se produce una situación que tiene que ver con la Comisión de Derechos Humanos. Entonces yo quería preguntarte eso, pero vamos a una pausa comercial, Delia, y enseguida me comentas, bueno, ¿qué esperamos? Porque yo creo que las personas quieren saber esto que se está retardando, bueno, ¿en qué puede terminar? ¿En nada? ¿No? Vamos a una pausa comercial, Delia, por favor, y Muy regresamos bien, Alfonso. con más en Redes y Poder. Permiso, amigos.